Buenas a todos y a todas. Hoy un nuevo podcast, 15 de octubre, en el que vamos a realizar una serie de preguntas y respuestas de manera bastante breve. Tampoco quiero profundizar mucho en las preguntas, ya que muchos temas serán para un podcast entero. Mucha gente me dice, habla sobre el tema, habla sobre lo que tiene que tener un tema, el caso práctico, innovación respecto al caso práctico, programación, cómo hago la defensa. Todo eso lo vamos a seguir tratando, lo vamos a tratar en el podcast, pero de una manera más específica y digamos como capítulos enteros para cada una de las temáticas. Hoy simplemente voy a dar una serie de tips como recursos rápidos, respuestas muy concretas y bueno, vamos a ello. En Instagram, por eso digo que me sigáis, instagram.com/preparadoredufis, me pregunta Educar en el Asombro, ¿cómo destacar en la lectura del tema? Bien, lo primero del todo, teniendo un buen tema hecho, donde lo primero que tienes que gastar tiempo es en tener un tema potente, es decir, que tenga todos los epígrafes, que tenga una buena introducción, una buena conclusión, bibliografía del siglo XXI. Sería bastante interesante que atendieses a páginas web o incluso nombrases en el tema Instagrams o espacios virtuales en los que te has inspirado. De esta manera ya te vas a desmarcar de algunos opositores, ya que no podemos rehuir a la realidad. O sea, tú te basas en unos Instagrams, te basas en unas redes sociales que te inspiran o incluso coges recursos. Así que, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener recursos potentes para el tema. ¿Y cómo se destaca la lectura del tema? Ensayando y practicando muchísimo. Tanto para gente, no solo tu novio, tu familia, tu novia, sino como gente más externa, a la que le digas, no me digas lo bueno, sino sé un poco más crítico conmigo. Y sobre todo, que tú te veas frente a ti. Es decir, te puedes grabar en vídeo y luego mirarte a los ojos y decir, ¿qué mejoraría? ¿Cómo llamaría la atención? ¿Utilizo los silencios? ¿Me estoy expresando bien? ¿Me hago pequeñito? ¿Mi actitud postural qué dice? ¿Tengo miedo? ¿Muestro ese miedo? ¿Doy seguridad? Todas esas preguntas las tienes que ir contestando y, obviamente, intentar desmarcarte en eso. O sea, hay muchísimos opositores, una gran mayoría, que entran con miedo, que entran pequeñitos, que no se expresan, que igual tienen una idea muy potente y no la saben vender, pero no porque la hayan expresado mal, que igual la han expresado muy bien, pero a la hora de expresarse o a la hora de la dicción o a la hora de venderlo cuando la leen, como que pasa desapercibido. O sea, hay técnicas, hay silencios. Es muy importante, miras a los ojos, cuentas 2 segundos, jugar un poco con esa atención, con esos silencios, con ese juego, para vender tus mensajes estrella y que no caigan en saco roto. Luego me dice La Fuerza de la F, podcast aconsejando sobre cada una de las fases de la oposición, temarios, casos, lo vamos a tratar. De hecho, ya te digo, hay un montón de ideas, vamos a tratar temas, vamos a tratar casos prácticos, programación, temas que suelen salir mucho en los casos prácticos, como puede ser la coeducación, como puede ser la convivencia, el aprendizaje cooperativo, todo eso vamos a tenerlo en cuenta, así como la gamificación. Recursos EF me dice que hable de gamificación, Patrival 5 sobre supuestos, lo mismo. Y Uri 2 me pregunta, ¿qué aspectos consideras realmente importantes y que tenemos que memorizar sí o sí? Aspectos que tenemos que memorizar sí o sí. O sea, es la pregunta más general que me han hecho en mi vida. Pero, no sé, pues tienes que justificar un tema. Vas a tener que saber conceptos, conceptualizar bien tus ideas. Para eso no te digo que te sepas al dedillo. Es el dogma, es la disciplina que atañe a la movilidad articular. Lo puedes jugar un poco con tus palabras o con tu vocabulario, pero vas a tener que memorizar conceptos, autores, para justificar un poco tu intervención. Vas a tener que memorizar, en algún modo, páginas web para tener esa bibliografía. Vas a tener que memorizar, una buena estructura del caso práctico, es decir, qué puntos voy a hacer y qué voy a seguir, así como una buena introducción y una buena conclusión a modo genérica para luego apelar a algún matiz. Yo también en su día memoricé citas, o más o menos la idea de esas citas.
si por ejemplo hablo de coeducación, pues yo tengo una cita y de esta manera pues puedo vender mejor ese apartado. Y bueno, yo no me enfocaría en qué memorizaría sí o sí. Está claro que un tema tiene que tener una serie de epígrafes, pero no voy a poder estar memorizando todo, sino yo enfocaría la oposición como qué recursos tengo potentes para cada una de las partes de la fase de oposición. Es decir, yo voy a tener una idea, yo voy a memorizar una serie de conceptos, yo voy a tener clara la idea del tema, cómo lo voy a construir, pero además, ¿qué recursos tengo que me diferencien de la media opositora? Eso es como tenemos que enfocarlo. No hay unos dogmas a seguir de esto lo tengo que memorizar sí o sí. Te puedes coger una plantilla, y de eso hablaremos en podcasts posteriores, de los ítems en los que valora o los que tiene en cuenta el tribunal. Tengo distintas plantillas que me han pasado tribunales y eso lo podemos estudiar sin lugar a dudas, pero bueno, ya te digo. Luego, José Rano Gallen me dice organización en las opos, combinar trabajo y estudios, cómo organizarse el horario. De esto también hablaremos. De hecho, vamos a tratar en distintos podcasts la planificación y la estructuración del estudio, que es fundamental, así como de las distintas pruebas y la importancia de ponerse fechas límite. Pero así, algunos consejos a bote pronto sería ponerse fechas límite, aunque el examen quede mucho teniendo ya fechas límite tanto de simulacro de tema, de caso práctico, y empezar ya a exponer la programación. Y por otro lado, ser muy realista, es decir, de nada me sirve que me ponga, si llevo tiempo sin estudiar, que voy a estudiar todos los días 6 horas si no lo voy a cumplir. Vale que tengamos un mínimo inexcusable que cumplamos todos los días, por ejemplo, 1 hora para empezar, en el que estemos concentrados, en foco, sin distracciones, sin redes sociales, que empecemos la casa por el tejado de me pongo 5 horas, e igual cumplo el primer día, el segundo estoy con el móvil y el tercero ya ni me pongo. Así que realismo, fechas límite y cada momento, cada espacio muerto, que son 15, 20, 30 minutos, me organizo y me planifico para aprovecharlo. Otra técnica es, por ejemplo, que si te levantas 1 hora antes o media hora antes de empezar al trabajo, o si tienes poco tiempo, es que ya tengas preparado el contexto para estudiar. Es decir, yo me acuesto y antes de acostarme me preparo en el escritorio el tema o la parte del tema que me quiero estudiar al día siguiente. De esta manera me levanto, desayuno si desayunas, en mi caso no desayuno, y me pongo a estudiar ya esa media horita. ¿Vale? Así a bote pronto se me ocurre, pero ya te digo, en cuanto a planificación le vamos a dar caña porque es fundamental. Hay una frase de Bill Gates, creo que dice algo así como que es una persona que tiene un objetivo sin un plan. Es solo un idiota que está con un pico de madera intentando hacer un edificio gigantesco. Por otra parte, Bayuela me dice consejos para los supuestos, bibliografía del siglo XXI, innovación, Robocop, ¿no? Este consejo me parece que me pida que le enseñe Robocop. Consejos para los supuestos, también lo que te digo, vamos a tener consejos, vamos a tener podcasts enfocados a supuestos, pero básicamente lo que te diría es que contestases todo lo que se te pide. Generalmente las oposiciones suelen cargarlos bastante, es decir, igual te piden mucho o te piden algo en concreto. Imagínate, una propuesta de juegos cooperativos, te piden muchos niños con adaptaciones y entonces como que te sales un poco y se te quita el foco y dices, madre mía, qué estrés, ¿cómo enfoco todo esto? No te preocupes, nómbralo, intenta contestar el grueso que se te pida a nivel práctico y ten en cuenta esos alumnos. Has de tener en cuenta esos alumnos sin desvirtuar todo el resto de la clase. O sea, si tienes un asmático, un niño con síndrome de Down y, por ejemplo, un autista, no puedes realizar solo la clase para esos 3 si tienes otros 24, por ejemplo. Hay que ser realista. Así que consejos a bote pronto, igual que le he dicho a tu compañero. Contestar lo que se te pide, intentar hacer juegos llamativos, enfocarlo siempre desde el centro de interés de los niños, es decir, partes de sus intereses, motivaciones, necesidades,
intentar hacer propuestas que vayan un poco más allá. Es decir, trabajo interdisciplinar, que se vea un poco los proyectos que llevas en el colegio, tu enfoque a elementos transversales, veas ecoeducación, aprendizaje-servicio, ¿vale? Que vaya un poco más allá de lo básico que va a hacer todo opositor. Luego, Oposita sin morir me dice: mi preparador me tiene frita. Llevamos solo un mes y todos los meses hacemos defensas de unidad didáctica para ir ensayando. No sé, no hay pregunta ahí, pero si de verdad se enfoca con una práctica continua desde el principio, lo veo bastante bien. Es decir, que empieces a exponer, que empieces a saber cómo se expone una programación, que vayas teniendo la programación. Lo veo un enfoque muy físico-práctico y que te va a ser muy funcional. Sé que al principio se te va a escapar mucho, pero tú piensas que si ya empiezas con todo eso, en 4 o 5 meses vas a estar harta o harto de hacer defensas y de tener recursos para expresarte y para vender tu producto, que es la programación. Que no se quede solo en el documento escrito y que vaya un poco más allá, es decir, que empieces a exponer, que empieces a tener recursos que se extrapolen y transfieran tanto al caso práctico como al tema. Y en definitiva, que lo veo bien. O sea, soy del enfoque desde el principio, ya comenzar con todo. Es decir, ya comenzar a hacer casos prácticos, porque uno de los fallos o de los errores más comunes, que también hablaremos de esto, es el de dejar la programación o dejar los casos prácticos para el final. Lo más importante es el tema. Y perdona que te diga, ese es un fallo que te condiciona enormemente. Gente preparadísima en el tema y descuida el supuesto, que en muchas comunidades vale más que el tema, y descuida la programación, que es la mitad de tu nota, para trabajar de lo que te gusta. Creo que es la última pregunta que voy a contestar. Me gustaría que me hicierais más en los comentarios de este podcast o en la cuenta de instagram.com/preparadordedufis. Pero Javi Méndez me dice: me gustaría saber si crees o te imaginas que hay un proceso de oposición mejorable y cómo sería. Pues este podcast da para mucho, o sea, esta temática da para muchísimo. Sí que creo que puede haber una oposición mejorable y una oposición más justa, en el sentido, por ejemplo, a nivel teórico, estandarizarlo más a modo de test y que no suponga tanto peso de la nota, que se le dé mayor protagonismo al tema de los casos prácticos, pero casos prácticos reales, es decir, cómo te expones tú frente a una clase, que se vea tu metodología como docente, no a modo de escrito, sino como tu desparpajo frente a una clase, problemáticas que te encuentras en el día a día, cómo abordarlas. Pues ahora tendríamos coeducación, ahora tendríamos convivencia, absentismo, falta de motivación, todo eso que se vea de una manera mucho más kinestésica, cómo te enfocarías a ello, y que, bueno, pues todo partiría también de un estudio del grado de magisterio o del grado del que sea, del máster de educación, desde una perspectiva mucho más práctica y mucho más funcional. ¿En qué siglo estamos? Dejemos de estudiar autores del siglo pasado, que está bien, que tienen principios que van a funcionar muy bien, pero estamos en un nuevo siglo en el que ha habido muchísimos cambios en los últimos 10, 15, 20 años. Estamos preparando a niños y niñas que aún no saben de lo que van a trabajar y puede que trabajen de trabajos que aún ni siquiera existen. Por lo tanto, hemos de cambiar el paradigma, empezando por nosotros, que ya somos maestros y profesores, y acabando por la oposición, enfocándola de una manera, como he dicho, más práctica, más funcional. Yo veo exponer la programación, lo veo bastante bien, dándole mucho más valor, ya te digo, a la propuesta práctica, los juegos, las metodologías, las actividades, las formas de fomentar esa inclusión que buscamos, ese aprendizaje-servicio. Estamos cambiando, pero yo cambiaría la estructura de la oposición. Pero bueno, esto da para mucho y si nos ponemos a divagar, nos ponemos a reflexionar, pues no acabaríamos. Pero obviamente es mejorable y hablaremos de ello también en podcasts venideros. Agradecería muchísimo tu corazoncito y que comentases, que compartieses este podcast a alguien que le pueda ayudar
y que me sigas en Instagram, porque ahora mismo es la red social que más uso y por ahí me podéis hacer las preguntas y puedo estar en contacto con vosotros. De hecho, mucha gente me habla y directamente le contesto por audio y con muchos he tenido llamadas en vivo para ayudarles o para compartir distintas vías de opinión. Así que nada, espero que os vaya muy bien el martes y hasta otra.